es Black Noticias. El subsecretario de Salud, Hugo López Gallet, informó que se detectó el primer caso de viruela del mono en México, en un hombre de 50 años que posiblemente se contagió en Holanda y se atiende en la Ciudad de México. Hoy confirmamos el primer caso importado de viruela símica en México, en un hombre de 50 años, residente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda y se atiende en la Ciudad de México, escribió en su cuenta de Twitter. Vamos a pasar con mi compañera Brenda Wister, que les va a explicar sobre la literatura emergente. ¿Qué tal, Belinda? Te saludo este domingo, donde les hablaré un poco sobre la literatura emergente. Hablar de la historia de la cultura es hacer referencia a cambios y transformaciones. La primera monumental innovación ha sido el invento de la escritura. La primera, puesto que de los textos orales se pasó a los escritos, generando de esta forma la probabilidad de mantener por un largo tiempo información a toda clase. ¿A qué se le llama literatura emergente? Consisten en la función de viejos géneros literarios como el romanticismo o el realismo para la creación de textos adaptados a la cultura actual, combinación de aristas y un pragmatismo sobre cuáles son los aspectos más destacados de cada género y cómo pueden colidar en uno nuevo. ¿Qué es? Se puede definir como una literatura alternativa que surge en un contexto en particular. Por lo general, esta surge de la unión de distintos géneros antiguos adaptados a la cultura moderna o actual. Pasamos con mi compañera Beni. El huracán Agatha intensificó sus vientos máximos sostenidos a 95 km por hora, con rachas de hasta 110 km, y se ubica cada vez más cerca de las costas de Oaxaca. Según informó el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, el funcionario destacó que desde continuar el aumento de los vientos, Agatha se convertirá este domingo en un huracán categoría 1. Los dejo con mi compañera Úrsula Solís, quien informará sobre las características de la literatura emergente. ¿Qué tal, Belinda? Les informo. Las formas emergentes en la literatura consisten en la fusión de viejos géneros literarios, como el romanticismo o el relacionismo, para la creación de textos adaptados a la cultura actual. Combinación de artistas y un pragmatismo sobre cuáles son los aspectos más destacados de cada género y cómo pueden coligar en uno nuevo. Algunas de las principales características del género emergente suelen ser impredecibles, suelen aparecer como una literatura alternativa. Pasaremos con mi compañera Elizabeth Pacheco, quien nos dará ejemplos sobre la literatura emergente. Hola, ¿cómo están? Yo les hablaré sobre algunos ejemplos. Historieta cómic sobre la clara definición de Will Eisner. La historieta es una parte secuencial. Los cómics han sido en un inicio regalados en un fácil entrenamiento infantil, hasta usar el sitio importante que poseen actualmente uno de los más importantes géneros literarios que se generan en el planeta. La historieta o cómic es una manera de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una asociación de dibujos dotados o no escritos de apoyo, que leídos en secuencia conforman un relato o una secuencia de ellos. Sus principales características son: los cómics son cuadernillos agrupados que miden 17 por 26 centímetros aproximadamente, están impresos en papel y de baja calidad. Las historietas actuales se publican en papel o de forma digital. Se representan con la tira cómica. Sus elementos son la viñeta, cartela, globo, imagen, figuras simétricas y onomatopeyas. Hay diferentes tipos de cómics, los cuales son la historieta o cómic de aventura, que constituyen uno de los géneros de acción más populares de la historieta. Después la historieta cómic bélico, que desde los principios de los años 40 muchas series de acción dejaron de imbuir del espíritu de la Segunda Guerra Mundial, de tal forma que nuevos superhéroes estadounidenses como Capitán América, la Mujer Maravilla, en ambos de 1941 presentaban nombres o uniformes relacionados con símbolos nacionales. La historieta cómica o cómic humorístico constituye los géneros históricos más importantes, de tal forma que es posible encontrar referencias donde se lo opongan a la historieta de aventuras o seria. La historieta o cómic costumbrista tradicionalmente se ha mezclado con el género cómico. La historieta cómico deportivo, durante la década de 1950, fue muy famosa en Chile la revista Barrabases,
En la entrevista Tintín, Jean Graton publica los relatos breves inspirados en la vida real de diversos deportistas, recreando las historias de ficción del piloto y el mundo de las carreras de la ciencia ficción. Constituye uno de los géneros más importantes en los que se puede dividirse la producción historiética. La historiética o cómic histórico constituye uno de los géneros más importantes en los que se puede dividirse la producción histórica. La historieta o cómic histórico es uno de los géneros en que puede dividirse la producción historiética, contando a su vez con subgéneros como la historieta bélica o cómic policíaco, también denominada una serie negra o de crímenes. Temáticas en un principio abarcan la actividad criminal. La historieta cómic sentimental o romántico. El tema principal es la relación y el amor romántico que surge y se desarrolla entre dos personas o seres humanos, aunque pueden existir otros subtemas. Esas deben girar en torno a los conflictos, amor, desamor, referentes al enamoramiento, amistad y el amor. Historieta o cómic de terror u horror. Su voluntad es provocar al lector sensaciones de pavor, miedo, terror, pánico, repugnancia u horror. Sus argumentos frecuentes se desarrollan súbita intención en un ámbito de normalidad de alguna fuerza. Gráfica surge durante los años 70 con el objetivo de acostar determinadas obras dentro del terreno artístico en un formato de publicación con guión de un solo autor y se contiene una historia única donde se difundan el dibujo y la narración y se presentan temas profundos e historias tensas. Característica: los aspectos literarios que definen el escritor de la novela gráfica son: tiene cierta subjetividad autográfica, diferencia los diversos tipos narrativos, lleva a cabo la magnitud psicológica de los personajes, configura ciertas atmósferas peculiares en el sentido de que frecuenta envolverte, estima y explica el ambiente y la vincula sólidamente con él o la protagonista, los personajes secundarios y su historia. Revisa e incluye la lógica de los personajes y sus motivaciones internas. Busca el desarrollo de la intervención en causa e impacto de los acontecimientos. Recursos de las novelas gráficas: viñeta, cartela, logo, imágenes y recursos visuales. Hola, ¿qué tal, Belinda? Un saludo a las dos. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre las redes sociales debido con un tema sobre la literatura. Bueno, pues en los últimos 10 años el desarrollo y pues las novedosas tecnologías de la información y la comunicación ha experimentado cambios tremendos en la manera en la que la sociedad entiende la literatura con la escritura. Pues este enorme cambio, por un lado, permitió la circulación y difusión de escritores en diversos periodos a partir de la tradicional al contemporáneo, pues, pero sin embargo, produjo maneras que previamente eran inimaginables para la producción y recepción de obras literarias. Pues sobre poesía virtual. Esta es, bueno, pues una llegada de las novedosas tecnologías de la información y la comunicación desde el siglo XXI. Se inició a integrar la literatura y la informática para producir en grupos desde un nuevo modelo artístico. Y pues una de las propiedades más importantes sobre la poesía virtual, referente a un poco sobre la literatura, es el uso de ciertas herramientas informáticas, así como el hipertexto que se basa en un grupo de fragmentos involucrados entre sí. Algunos ejemplos de ellos son caligrama, poesía visual, poesía audiovisual, fibromático, juego colectivo, croquetunes, poesía colectiva, quebrantahuesos. Entre otras propuestas está la fanfiction,
El concepto de fanfiction se refiere a los relatos de ficción escritos por animadores de una obra literaria o dramática. En dichos relatos se aplican a los en contener líneas argumentadas y personajes de un escrito original, así sea de libro, cinta, cómic, clip de video, juegos, etc. Se publica en internet, comienza con una afición sin ningún ánimo y lucro. ¿Qué tal? Nuevamente estoy aquí con ustedes y pues ahora vamos a hablar sobre los autores literarios. Les voy a mencionar algunos de los autores literarios que han dado lo mejor. Bueno, tenemos aquí a Brenda Navarro, que es socióloga y economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un máster de estudios de género, de mujeres, ciudadanía en la Universidad de Barcelona y también se ha destacado como la redactora. Bueno, pero pues ahora nos vamos a centrar más sobre los autores más reconocidos. Bueno, está también Aura Baeza, Laia Jufresa, también tenemos por acá, a ver, a Daniel Saldaña París, estudió en la filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, es autor de la Poemarios pura de la materia y la máquina autobiografía sobre las novelas y es medio de extrañas víctimas y el nervio principal. Pues fue seleccionado por el AI Festival para la lista del Bogotá 59 2017 como uno de los 39 escritores latinoamericanos menores de 40 años más prometedores. Hasta aquí Black Noticias. Hasta mañana.